Elise, sintiendo la fascinación de Julian con el juguete, permitió una sonrisa divertida para abrazar sus labios. Se movió hacia el suelo, sus movimientos deliberados y fluidos, un silencio que convenció a Julian de unirse a ella. ¿Te gustaría ver cómo funciona?, preguntó. Julian sonrió, su boca cerrada con deseo. Sí, lo haría. Hola, asegúrate de escoger mi video en los comentarios, necesito tu opinión ahora, vamos a profundizar en esta historia. Elise se quedó al lado del baño, el cuerpo de la serenidad. Sus largas, tonadas piernas se estrellaron ante ella, el sol adoraba su forma, lanzando un brillo dorado sobre su piel de bebé y enfocándose en las curvas suaves de su cuerpo. Su camisa de baño, un azul profundo que miraba el cielo por encima, se acercó a ella, acentuando el aumento y caída de su pecho mientras respiraba. Sus ojos estaban ocultos detrás de los óseos exagerados, y sus labios, pintados con un toque de glosa coral, estaban parados un poco en un estado de perfecta relajación. El mundo alrededor de ella se acercaba con los sonidos típicos de la suburbia, la alegría distante de los niños, el grito ocasional de un perro vecino, el sueldo suave de hojas en la brisa sencilla. Fue una sinfonía de normalidad que Elise encontró tan confortable como atrapante en su predictabilidad. Ella había venido a la casa de su amigo a buscar un respiro desde el ritmo desesperado de su existencia urbana, un lugar donde pudiera herir la armadura de su persona profesional y simplemente ser inocente de Elise. Su tarde tranquila estaba a punto de ser interrumpida de manera más inesperada. Julian, su hijo vecino, había vuelto a casa del colegio antes de lo anticipado, su llegada desconocida y su presencia desconocida hasta ahora. Estaba en la puerta del patio, su gran cuadro generando una larga sombra que se cortó a través del piso brillante. Sus ojos, cerrados en Elise, se oscurecieron con una llorona inesperada que envió un golpe de conciencia a través de ella, interrumpiendo la tranquilidad de su soledad. Julian siempre ha sido una figura periférica en la vida de Elise, una presencia constante y largamente invisible en las fringas de sus interacciones con su madre. Pero el niño, que antes parecía tan irremarcable, se había transformado en los años que había estado lejos, los suaves contornos de adolescencia habían dado camino a los ángulos chiselados de un hombre, su cuerpo tonado de horas pasadas en el equipo de ruedas de la universidad. Su shirt se agachó a su pecho, ilustrando la definición de sus músculos, y sus pantalones de cargamento se hundieron casualmente de sus pies, indicando la fuerza de sus piernas. A medida que la conciencia de Elise de Julian creció, así también hizo la incómoda realización de que ella estaba siendo observada. Podía sentir el peso de su mirada como un toque físico, recortando las líneas de su cuerpo y mezclando una calma dentro de ella que no tenía nada que ver con el abrazo del sol. Su corazón comenzó a batir un poco más rápido, un cambio sutil en el ritmo de su cuerpo que miró el turmoilo empezando a hervir debajo de la superficie de su calma. La presencia de Julian fue una disrupción en la escena curada de su descanso de la tarde. El aire parecía secar alrededor de ellos, encendido por un corriente eléctrico que cantaba con la promesa de lo prohibido. Elise sabía que debería sentirse violada, que debería tirar el pañuelo cerca de ella y exigir una explicación por su intrusión. Pero había una parte de ella, una parte traidora, que reveló en la atención, que se emocionó por la idea de ser el objeto de tan intensa fascinación. Por un largo momento suspendido, ninguno de ellos se movió. Fue como si ambos estuvieran atrapados en la gripa de un acuerdo inesperado, un reconocimiento mutuo de la atracción que se movió en el espacio entre ellos. Luego, con una lentitud deliberada que parecía extender el tiempo, Julian levantó su mano en un saludo silencioso, un sonido de sonido tocando en los cornos de sus labios. Elise regresó con el gesto, su propio sonido detrayendo ninguna de la tormenta interna que su apariencia había creado. Ella era una maestra de la composición, una mujer que había navegado las aguas desgraciadas de la política corporativa con gracia e inteligencia. Seguramente podía manejar los desesperados avances de un niño de colegio, incluso si ese niño era Julian, pero mientras observaba a él caminar sobre la mesa, sus movimientos fluidos y confiantes, Elise fue forzada a enfrentarse a la verdad inesperada. Julian ya no era el niño que recordaba. Había crecido en un hombre que era tan familiar y totalmente desconocido, un hombre cuyo presente parecía desafiar las fundaciones de su mundo construido con cuidado.
Mientras se aproximaba, el olor de su colón se mezclaba con el aire tinguido de la clorina, una combinación de cabezas que parecía encapsular el peligro y el horror de la situación. Elise podía sentir el pulso de su gravedad, una fuerza que amenazaba de llevarla a un órbito en el que no estaba preparada para entrar. ¿Te importa si te uniré? La voz de Julián era más profunda de lo que recordaba, un timbre bajo que parecía resonar dentro de su pecho. Elise levantó sus pantalones, apuntándolos a su cabeza cuando conoció su mirada. Sus ojos, una oscura verde, tenían una señal de precaución, un silencio de alegría de que estaba caminando sobre un suelo péril. «Es un país libre», respondió, su tono ligero, casi disminuido. El sonrisa de Julián se amplió y se vayó hacia el lavabo adentro de ella, sus movimientos cuidadosos y medidos. «Ha pasado un tiempo», Elise dijo, sus ojos nunca dejándolos, «te ves increíble». El aplauso, transmitido con tanta sinceridad, atrapó a Elise fuera de guardia. Sentía una oscuridad creciéndose en sus cejas, una oscuridad que esperaba que pudiera ser atribuida a la calma del sol, en lugar del efecto de sus palabras. «Gracias, Julián», murmuró su voz, casi sobre un grito. «Has crecido». Él sollozó un sonido profundo, que parecía llenar el espacio alrededor de ellos. «Sí, bueno, el colegio lo hace a ti, supongo». Se acercaron al silencio, la tranquilidad de su conversación atrapada por la tensión entre ellos. Elise podía sentir la intensidad de la mirada de Julián, un calor palpable que parecía herir su piel donde quiera. Sabía que debería levantarse, debería poner fin a este juego peligroso antes de que se desvaneciera de control. Pero su cuerpo rehusó obedecer las dictaduras de su mente, fundida en el lugar por una fascinación que ni podía explicar ni denunciar. A medida que pasaban los minutos, la realidad de la situación empezó a sincronizarse. Allí estaba, una mujer independiente y sucesiva, permitiendo a sí misma ser atrapada en una web de atracción con su hijo amigo, un hombre joven suficientemente para ser su ¿qué? Hermano pequeño. La idea era tan absurda e indudablemente emocionante. Julián cambió en su asiento, el movimiento llevando la atención de Elise a los músculos que rompieron debajo de su ropa. «He perdido este lugar», dijo. Su voz se agitó con un deseo inquietante. «Siempre ha sido mi santuario, ¿sabes? Un lugar para escapar del caos del mundo exterior», Elise gritó, entendiendo muy bien el sentimiento que estaba expresando. «Me siento de la misma manera», admitió. A veces solo necesitas un lugar donde puedes dejar tu guardia abajo y simplemente existir. Luego de esa noche, la fiesta de cena estaba en pleno impulso, la habitación espaciosa viva con el sonido de cristales y el soft humo de conversación. Elise se movió a través de la habitación con una elegancia fácil. Su ropa negra, un silueto suave contra la espalda del espacio decorado con gusto, el fabricado se agachó a sus curvas en todos los lugares correctos. Los miembros secaban sus piernas en una manera indescribiblemente enticante. Su cabello fue retirado en un chignon, algunos tendrils arrancados artísticamente formando su cara, y su maquillaje fue flotante, enfatizando sus características atractivas sin preocuparse de ellas. Julián lo observó desde la habitación, sus ojos recogiendo cada movimiento. Él estaba sorprendido por la transformación que vio. Elise, al lado de la piscina casual, había sido reemplazada por esta mujer elegante, sofisticada, que comandaba la atención sin ni siquiera intentarlo. Había un magnetismo sobre ella, una confianza que era tanto intimidante como irresistible. Mientras los invitados tomaban sus asientos para cenar, Julián se encontró posicionado directamente a través de Elise, un turno afortunado de eventos que él había suavemente orquestado. El largo tablero de mahogany estaba decorado con fina china y silueta brillante, la luz de la lámpara dio un brillo cálido sobre la compañía asentada. La madre de Julián, siempre la hostess consumida, presidió la reunión con una sonrisa obliviosa a la tensión que se sumó debajo de la superficie de sus interacciones con Elise. La conversación fluyó tan fácilmente como el vino, y Elise se encontró riendo de una anécdota de un colega, su risa un sonido melódico que parecía atraer a Julián aún más. Sus ojos se encontraron, y por un momento el resto del mundo se sumó en el fondo. Había una pregunta en su ojo, una que Elise aún no podía darse la respuesta. En lugar de ello, le ofreció un pequeño sonriso enigmático, un silencioso reconocimiento de la conexión que pulsaba entre ellos.
Durante el almuerzo, Julián encontró maneras de sutilmente atraer la atención de Elise de vuelta a él. Una broma compartida, una solicitud de su opinión sobre un tema particular de la conversación. Cada interacción fue una oportunidad de engañarse con ella, de reafirmar la bondad que había sido forjada por su anterior encuentro. Y luego, a medida que la noche se acercaba, él hizo su movimiento. Debajo del cubo de la mesa, Julián permitió que su pie se agachara contra Elise. El contacto fue breve, un solo grito de piel contra piel, pero lo suficiente para enviar un golpe de electricidad que pasaba por ambos. Los ojos de Elise se abrieron un poco, el único señal de sorpresa de ella, y Julián no podía ayudar sino sentir un sonriso de satisfacción en su reacción. El toque fue un acto deliberado, una declaración silenciosa de sus intenciones. Fue una promesa de más a venir, un señal tantalizante de la pasión que se evaporó justo debajo de la superficie de su civilidad. Elise sintió el calor de su pie contra sus, una marca que parecía quemarse a través de los capillos de fabricación que los separaban. Su corazón empezó a correr, su respiración cayendo en su garganta mientras luchaba para mantener su composición. Por muchos momentos, ninguno de ellos se movió. El mundo alrededor de ellos continuó, obligado al intercambio silencioso que estaba ocurriendo debajo de la mesa. Los invitados rieron y conversaron, las gafas se levantaron en la tostada, y todo el tiempo Elise y Julián se sentaron allí, cerrados en un momento de deseo compartido que ninguno podía negar. Cuando Elise finalmente se movió en su silla, ajustando su posición suavemente para romper el contacto entre ellos, Julián podía ver el hueso que se creó en su cuello, el señal de su arrepentimiento. Él sabía entonces que había afectado a ella tanto como ella había afectado a él. Y el conocimiento era tan intoxicante, tan asombroso. Cuando la fiesta de cena se terminó, Julián se sintió reluctante de dejar que terminara la noche. Él quería prolongar esta danza delicada para explorar la atracción que amenazaba con consumirlas ambas, pero también sabía que estaba jugando un juego peligroso, uno que podría tener consecuencias lejanas para él mismo y Elise, por su parte, estaba acutamente consciente de la línea que había cruzado. El brazo sutil de la pierna de Julián contra la suya había sido una clara indicación de su interés, una manifestación física de la tensión que había construido entre ellos. Ella sabía que debería estar asombrada, debería estar apurando para poner tanto distancia entre ella misma y Julián como posible, pero había una parte de ella, una parte violenta, desesperada, que soñaba con explorar esta atracción, para ver a dónde podría llevar. La noche había tomado una vida de su propia, una secuencia de eventos que parecían llevar a Elise y a Julián inexorablemente hacia un precipicio, el resultado de lo que quedó asombrado en incertidumbre. Cuando los invitados partieron y la casa se acalmó, Julián tomó la oportunidad de llevar a Elise desde el grupo pendiente, guiándola con una mano sencilla en la pequeña de su espalda hacia el santuario del celar de Vinas. El celar fue un testamento a la riqueza y sabor de su familia, un oasis controlado por la temperatura donde raros antiguos se acercaban detrás de rocas de bolsas de mahogania polida. El aire estaba cálido y tranquilo, el único sonido, el suave paso de sus pasos contra el piso de la piedra. Julián llevó a Elise a un corredor secundario, lejos del brillante brillo de las luces de encima, donde las sombras se acercaban a las fronteras de la habitación y la atmósfera era gruesa con anticipación. Dime. La voz de Julián era un murmullo bajo, las palabras variamente más que un respiro mientras se acercaban en el aire entre ellos. ¿Qué es lo que tú encuentras irresistible en un hombre? La pregunta de Julián, posada con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, se sentó en el aire, pidiendo una respuesta que Elise sintió convencida de dar. Inteligencia, empezó ella. Su voz sonando suavemente de las paredes de la piedra. La habilidad de ingresar en una repartida valiente, de desafiar y ser desafiado en retorno y valentía, continuó, su mirada cerrada con Julián. El coraje de tomar riesgos, de alcanzar lo que uno desea, a pesar de las consecuencias. Los ojos de Julián brillaban con admiración e intriga cuando escuchó a Elise articular sus deseos con tanta claridad y confianza. Él estaba atraído a su profundidad, a la pasión que estaba justo debajo de la superficie de su exterior compuesto. Elise, sintiéndose empoderada por la atención rápida de Julián, avanzó más lejos en el reino de sus deseos íntimos. En cuanto a la intimidad, dijo ella, su voz cayendo en un grito de pájaros que parecía resonar con la very foundation of the cellar.
Es sobre la conexión, un encuentro de mentes y almas que eleva el acto físico a algo trascendente. Es la diferencia entre un solo toque y un toque que pone a tu espíritu a la luz, entre un beso y un beso que se siente como un regreso a su hogar. Sus palabras, imbuidas con un deseo que era tan rígido y refinado, llenaron el espacio entre ellos, tejiendo un tapiz de deseos tan intoxicante como era prohibido. El respiro de Julián se agachó en su garganta, su cuerpo respondiendo a la imagen que sus palabras conjuraron, la anticipación de lo que ella describió tan emocionante como emocionante. Elise, atrapada en el momento, permitió a sí misma revelar un último secreto, su voz que era casi más que un grito mientras se acercaba más cerca a Julián. Y te amo, un hombre que es bien endulzado, confesó, la audacia de su admisión enviando un golpe de calor a sus cejas. La francidez de sus palabras atrapó a Julián fuera de guardia y él sintió un golpe de sangre secar su propio cuello mientras procesaba su confesión. Él sollozó ligeramente, una mezcla de sorpresa y divertimiento coloreando su respuesta. Bueno, dijo él, su voz tranquila pero llena de confianza tranquila. No tengo ningún problema en ese departamento. La admisión, acompañada de un sonriso que tocó en sus labios, provocó una sonrisa suave de Elise, la tensión del momento rompida por su compartida alegría. Sin embargo, debajo del vantero divertido hay un sentido palpable de emoción, un reconocimiento mutuo de la compatibilidad física que ambos reconocieron como un componente vital de su atracción. Sus ojos cerraron en la luz oscura del vantero, y se encontraron perdidos en las posibilidades que estaban ante ellos. La intimidad de sus confesiones había formado un nuevo nivel de confianza entre ellos, una base en la que pudieran explorar las profundidades de sus deseos sin miedo o reservación. Mientras estaban allí, el silencio del vantero se envolvía alrededor de ellos como una espada, cada uno perdido en los pensamientos de lo que el futuro podría sostener. Ambos entendieron que estaban en la frontera de algo profundo, la conexión entre ellos fue indeniable, una fuerza que amenazaba de romper todas las barreras a su satisfacción mutua. Con una mirada compartida de comprensión, Julián y Elise se alejaron de cada otro, el espacio entre ellos lleno de la carga eléctrica de sus deseos inesperados. Sabían que la noche no estaba suya todavía, que aún había obstáculos que superar y consecuencias que considerar. Pero mientras se dirigían hacia el mundo de abajo, la memoria de su intercambio candidato permaneció en sus mentes, una promesa tantalizante de los placeres que esperaban si se asustaban de explorar las profundidades de su conexión. La casa, una vez que se movía con la energía de la fiesta, había seguido en un silencio que parecía magnificar la tensión ardiente entre Elise y Julián. Con la madre de Julián fuera de negocio, la casa suburbana brillante se sintió como una isla en sí misma, un santuario secundario donde las reglas del mundo de afuera no aplicaban. Elise se movió a través de las calles silenciosas con un sentido de propósito. Su mente se preocupaba con los pensamientos de Julián. Ella se había convencido de que una conversación casual sobre planes de cenamiento le daría la oportunidad perfecta de despejar la atmósfera cargada que había envuelto a ellos en el celar de vino. Sin embargo, al acercarse a la habitación de Julián, no podía negar el flotamiento en su pecho, una indicación clara de que sus sentimientos eran nada más que casualidad. Se cerró ligeramente en la puerta, empullándola abierta cuando escuchó la invitación de Julián. La escena que la acudió fue tan asombrante y extraño. Julián se sentaba en su mesa, su cuerpo parcialmente oscuro por el teléfono abierto. Elisa se agachó en la garganta cuando se dio cuenta de que las imágenes que aparecían en la pantalla eran fotografías de ella misma, capturadas por los años durante varias reuniones y eventos. Su mirada cambió de la pantalla a Julián, y fue entonces que notó el sutil movimiento de su mano debajo del blanquillo que se encontraba en su brazo. La realización de lo que estaba haciendo enviaba un brote de calor circulando por su cuerpo, una reacción visceral que ni siquiera podía controlar ni congelar. Julián, su cara enfadada por ser atrapado en una posición tan compromisora, se retiró rápidamente de su mano y cerró el teléfono con un sonido. Elisa, yo. Está bien, interrumpió. Su voz varamente sobre un grito. El aire entre ellos era oscuro, con una mezcla de vergüenza, deseo y el reconocimiento de su atracción mutua. No debería haber entrado sin golpear, sus ojos cerraron. El silencio en la habitación rompido solo por el sonido suave del computador y el sonido de su respiración combinada. Fue un momento de verdadera honestidad,
un punto de vuelta desde el cual no podría haber un regreso. Limpiando su garganta, Julian hizo un intento de normalidad. ¿Planes de cenar?, le preguntó. Su voz estresada, pero firme, Elisa sollozó, agradecida por el cambio en la conversación. Sí, estaba pensando en hacer un platillo de pasta. ¿Tienes alguna preferencia? Julian rompió su cabeza, sus ojos nunca dejándola. No hay preferencias, dijo calmamente. Estoy segura de que lo que hagas será genial. Su conversación fue silenciosa, el subtexto de su atracción coloreando cada palabra, cada vista. Elisa, sintiendo la intensidad de su mirada en ella, hizo un descanso inesperado, prometiendo llamarle cuando la cena fuera lista. Cuando cerró la puerta detrás de ella, Elisa se sentó contra la pared, su corazón golpeando en su pecho. La imagen de Julián, su mano moviéndose debajo de la garganta mientras miraba sus fotos, se cerró en su mente, un eco visual que incendió el fuego de su deseo. Esa noche, en la soledad de su habitación, Elisa se permitió explorar la fantasía de Julián sin restricción. El ritmo vibrante de su juguete pulsó contra ella, un pobre sustituto para el toque que realmente deseaba, pero suficiente para enviar ondas de placer cruzando su cuerpo. Al llegar al pico de su clímax, fue la cara de Julián que vio, el nombre de Julián que salió de sus labios en un sonido inesperado. El conocimiento de que estaban solos en la casa, separados solo por paredes y el frágil velo de propiedad, adicionó un extra nivel de intensidad a su solo exploración. Sabía que la línea entre fantasía y realidad estaba secando y que la próxima vez que se encontraron solos juntos, el resultado era todo pero inevitable. El siguiente día, el sol desesperado de invierno se rompió sobre la casa, sus rayos penetrando las paredes y convirtiendo el interior en un horno estiflante. La unidad de aire acondicionado por el calor dejó un último sonido antes de caer en silencio, su falla mecánica lo rendiendo inútil contra la calidez opresiva. Elise, sintiendo el calor sin permiso, buscaba refugio en la idea de un baño caliente, pero la idea de Julián laboreando sobre el acondicionador de aire rompido provocó una sensación de camaradería dentro de ella. La encontró en la habitación de lavadores, herramientas escondidas alrededor de él mientras intentaba diagnosticar el problema con la aplicación de Funta. ¿Alguna suerte?, ella preguntó, mirando hacia el espaldón, sus brazos cruzados sobre su pecho. Julián se miró. Su cabello se rompió con hielo, su t-shirt se apuntaba a su torso. Nada aún, respondió, su voz con frustración. Pienso que deberíamos llamar a un profesional. Elise gritó, su mirada flotando en la línea de perspiración que brillaba en su piel. El calor parecía ampliar todo. El olor de su exerción, la intensidad de su enfoque, el recuerdo potente de su atracción compartida, juntos, se movían sobre la máquina rompida, sus esfuerzos una danza fútil en contra de la espalda de la habitación ardiente. Con frustración montada, Elise finalmente declaró un cierre en su lucha contra el calor. «Maldita sea», ella dijo, su tono cargando un indicio de abandono desesperado, «vamos a intentar quedarnos calientes hasta que podamos sacar a alguien de aquí». Cuando la realidad de su situación se sumó, ambos empezaron a quitar capas de ropa en un intento desesperado para encontrar alivio del calor. Julián advirtió su mirada mientras Elise retiró su vestido de sol, revelando el lingerie delicado de Bayo. Estaba ante él, el calor coloreando sus cejas, su cuerpo un camas de deseo que encontró incapaz de ignorar. Embarazada por la intimidad del momento, Elise lanzó un vistazo divertido en la dirección de Julián. «¿Sabes?», dijo su voz, un grito que parecía llenar el espacio, «hay formas más disfrutables de generar un poco de calor de nuestra propia». El innuendo se hundió en el aire entre ellos. Un desafío que Julián no podía ignorar. Sus ojos se oscurecieron con deseo mientras le permitió el luxurio de admirar abiertamente a la mujer que estaba antes de él. El ojo de Elise en su vestido de sol se intoxicaba, y la evidencia de su arrepentimiento fue inmediata e inolvidable. Con una valentía que los dos los sorprendió, Elise cerró la distancia entre ellos, su mano se acercó, sus dedos ligeramente trazando los contornos de su pecho antes de descansar sobre la dureza que se agotó contra sus pantalones. El contacto fue eléctrico, un impacto que amenazaba con imitar el fuego que habían intentado tan desesperadamente supresionar.
El respiro de Julián se atrapó en su garganta cuando el toque de Elise lo marcó, marcando el comienzo de su inevitable surrender a los deseos que habían estado secando justo debajo de la superficie. Sus ojos se oscurecieron ante él. Una invitación silenciosa que prometía placer, pasión y el dulce liberación de darse a lo prohibido. En ese momento, el calor de la habitación fue olvidado, reemplazado por la conexión ardiente que pulsó entre ellos. Fue una conexión que trascendió el físico, una reunión de almas que reconoció la profundidad de su necesidad por uno al otro. Con un grito que parecía levantarse desde las profundidades de su ser, Julián alcanzó a Elise, sus manos recorriendo su garganta mientras le agarró más cerca. Sus cuerpos se alinearon, el calor de su piel un testamento al deseo que cruzó sus venas, sus labios se encontraron en un beso que era tanto una capitulación como una revelación, una fusión de hambre y deseo que los dejó a ambos sin aire. Fue un beso que habló de todas las cosas que habían dejado sin hablar, un preludio a la encuentra apasionada que estaba destinada a seguir. Mientras se separaron, agitando por el aire, la realidad de su situación comenzó a cristalizar, estaban estando en el precipicio de una decisión que podría irrevocablemente alterar el curso de sus vidas. Sin embargo, mientras miraban en los ojos de los otros, ambos entendieron que no había regreso, que el fuego que quemaron dentro de ellos era demasiado potente, demasiado comprensible para ser denunciado. La decisión de salir fuera había sido una mutua, un deseo compartido por una reprimida por el calor opresivo de la casa, el baño, con su superficie brillante y profundidades invocadoras calientes, prometió un respiro de la calidez que se inclinó a su piel como una segunda capa. Se acercaron a la frontera del baño, los paredes calientes debajo de ellos un claro contraste con el calor que radiaba desde el patio seco del sol. Elise se volvió a Julián, sus ojos verdes, una luz con una mezcla de anticipación y precaución. ¿Te importa?, le preguntó, su voz cargando un indicador de vulnerabilidad mientras agarraba la botella de crema del sol. Me odiaría que me cayeran. La mirada de Julián se inclinó en su cara antes de caer en la botella en su mano. Claro que no, respondió. Su voz un rumbo bajo que parecía resonar con el silencio silencioso de la tarde. Déjame ayudarte con eso. Elise le dio la botella, sus dedos rasgándose en el intercambio. El contacto, aunque breve, fue suficiente para enviar un golpe de electricidad que cruzaba entre ambos, un recuerdo tangible del pulso magnético que existía entre ellos. Julián agarró una cantidad generosa de crema del sol en su palma, la lotiza caliente y soplante contra su piel. Rubó sus manos juntos, asegurando una distribución de la palma protectora, antes de alcanzar a tocar las espaldas del bebé del sol de Elise. Al momento en el que sus manos se contactaron con su piel, un sonido de alegría salió a través de ella. Una reacción involuntaria a la calidez y la gentileza de su toque. Las manos de Julián se movieron con una lentitud deliberada, sus dedos se movían sobre su piel con una reverencia que hablaba volúmenes de su necesidad creciente. Trabajó la lotiza en sus espaldas, sus movimientos tanto practicados como exploratorios, como si se estuviera cometiendo la topografía de su cuerpo a memoria, sus manos se movían a la longitud de sus brazos, sus dedos se hacían pequeños círculos en los cruces de sus espaldas, evocando un sonido suave de Elise. La mirada de Julián seguía el camino de sus manos, observando cómo la crema del sol se absorbió en su piel, dejando detrás una subida que solo servía para acentuar su belleza natural. Continuó sus ministerios, sus manos saliendo a través de su espalda y a lo largo de sus piernas, cada toque un silencio de la placer que intentaba dar a ella. Elise, perdida en la sensación de las manos de Julián sobre ella, cerró los ojos y permitió a sí misma sucumbir a la luxuria de su toque. El mundo alrededor de ellos parecía caer, dejando solo los dos de ellos, unidos por los huesos invisibles de su deseo mutuo. Mientras las manos de Julián retrasaban su camino, Elise abrió los ojos para encontrarlo mirando a ella. Su mirada llena con una intensidad que tomó su respiración. El aire entre ellos fue cargado con una potente mezcla de deseo y restricción, un testamento a la delicada balanza que estaban navegando. Con una valentía que mató a la propia de Julián, Elise salió y puso su mano en contra de su pecho, sintiendo la firme trama de su corazón debajo de su palma. El contacto fue eléctrico, un impacto que imitó la atracción que habían estado construyendo entre ellos desde el momento en que primero miraron a uno al otro por el lado del baño ayer.
Julian cubrió su mano con su propia, presiéndola firmemente contra su corazón mientras se acercaba, sus intenciones claras. Elise lo conocía a la mitad, sus labios se unían en un beso que fue tanto una culminación como un comienzo. La mezcla de dos almas que habían sido irrevocablemente atrapadas por las manos del destino. Su beso fue una exploración lenta, un meldo tender de labios y respiración y deseo. Fue un beso que hablaba promesas inesperadas y la dulce agonía de la anticipación, un preludio al crescendo de la pasión que los esperaba. Mientras partían, sus respiraciones llegaban en cortos, fuertes explosiones. Elise estaba y extendió su mano a Julian, una invitación que él no podía refusar. Julian tomó su mano, sus dedos intertumbando con sus manos cuando se levantó a sus pies, la evidencia de su arrepentimiento aparente contra la tela de sus troncos de baño. Juntos ellos pasaron a la calma de la piscina. El agua, un respiro bienvenido de la calor que habían envuelto a ambos. Ellos esperaban hacia la parte más profunda, el agua subiendo para encontrarlos, su superficie rompiendo hacia afuera en círculos cada vez más amplios. Bajo el agua, sus cuerpos se unieron una vez más, la buoyancia de la piscina permitiendo una libertad de movimiento que arrepentía las llamas de su deseo a nuevos saltos. Las manos de Julian encontraron el pecho de Elise, agarrándola cerca mientras flotaban lado a lado, sus labios reuniéndose en una serie de besos que crecieron en intensidad con cada momento que pasaba. Elise rompió sus piernas alrededor del pecho de Julian, el agua rompiendo sus cuerpos intuidos mientras se dedicaban a la sensación de estar juntos en este momento, libre de las construcciones del mundo exterior. Las manos de Julian rompían sobre sus curvas, cada toque un testamento a la pasión que quemó dentro de él. El sol, habiendo comenzado su descienda lenta hacia el horizonte, lanzó longas sombras a través de la superficie del agua. Un eco visual de la jornada emocional que Elise y Julian habían embarcado. Sus besos crecieron más profundos, más fervientes, mientras exploraban las profundidades de su conexión. El baño, un santuario donde pudieran explorar las fronteras de su deseo, sin miedo a la tierra o la reserva. Finalmente, la necesidad de aire los forzó a separarse. Sus cuerpos todavía intercambiados mientras flotaban sobre la superficie del agua, sus brazos abiertos con la exerción de su intercambio apasionado. Elise restó su cabeza contra Julian, sus ojos cerrados en la comunicación silenciosa entre ellos tan poderosa como ninguna palabra podría expresarse. Con sus cuerpos todavía hirviendo de su exploración sensual en el baño, Elise llevó a Julian de vuelta a la casa, el calor de su deseo un contraste intenso con el interior cálido. El mundo fuera parecía caer en insignificancia mientras ascendían las escaleras, sus manos abiertas juntas, cada paso llevándolos más cerca del santuario de la habitación de Elise. Las ventanas se dibujaban contra el sol de la tarde, gastando el espacio en una luz cálida, tímida, que parecía invitar el compartimiento de secretos y el cumplimiento de sus deseos a largo plazo. Mientras los ojos de Julian se ajustaban a la oscuridad, notó el objeto en la mesa de la cama, un juguete vibrante, que era inolvidablemente diseñado para el placer. La vista de ello, un testamento silencioso a la solo indulgencia de Elise de la noche anterior, envió un golpe de arrepentimiento caminando a través de él, y él sintió un surgimiento de curiosidad, mezclado con un rincón de celosidad, que el dispositivo había sido privilegiado por las intimidades que él mismo soñaba compartir con Elise. Elise seguía el hoyo de Julian al juguete, y una sonrisa conocida se tocó en sus labios cuando vio su reacción. ¿Sabes qué es eso?, le preguntó, su voz un grito sucio que parecía llenar el espacio. Julian sonrió, sus ojos nunca dejando el dispositivo. He visto algo similar antes, él admitió, un hincho de color creciendo en su cuello cuando aclaró su familiaridad con objetos tan íntimos. ¿Te gustaría ver cómo funciona?, Elise preguntó, su tono divertido pero sincero. La oferta fue tanto un desafío como una invitación, una oportunidad para que Julian viera de primera mano el arte de su propio placer. La respuesta de Julian fue inmediata y fervente. Sí, lo haría. Elise tomó el juguete, sus dientes traciendo los contornos suaves del dispositivo con una facilidad practicada que habló de muchas noches en busca de su propia satisfacción. Ella cliqueó un botón y el juguete sonó a la vida, sus vibraciones, una fuerza palpable que parecía resonar con la subterránea de deseo que pulsó entre ellos. Con una valentía que dejó a Julian tan sorprendido y arrollado.
Elise reclinó en el suelo, su cuerpo un canvas de sensualidad que le becó. Ella guió el juguete sobre su cuerpo, sus vibraciones elicitando una serie de sonidos suaves y moños que servían como soundtrack para su exploración íntima. Julian observó, totalmente captivado, cómo Elise demostró las varias formas en las que el juguete podía traer su placer. Sus movimientos eran tanto una lección como una seducción, una revelación de las formas en las que su cuerpo respondió a las ministraciones del dispositivo vibrante. Como el juguete se valló, Elise cerró los ojos con Julian, su mirada llena con una mezcla de vulnerabilidad y de fianza. Le permitió observar el momento, la vista de su perdida en éxtasis, un poderoso afrodisíaco que empujó a Julian a nuevas alturas. La lección fue una revelación, un compartimiento de conocimiento íntimo que profundizó la conexión entre ellos. Julian's understanding of Elise's desires, her triggers, and the ways in which she found release was a gift that she had given to him willingly, a trust that he knew was not to be taken lightly. When the waves of her pleasure finally subsided, Elise turned off the toy and set it aside, her breath coming in short, sharp bursts as she recovered from the intensity of her orgasm. Julian moved to join her on the bed, his body drawn to hers with an urgency that could no longer be denied. Their lips met in a kiss that was both a homecoming and a discovery, a melding of moods and souls that left them both breathless. Julian's hand roamed over Elise's body, tracing the contours of her curves with a reverence that bordered on worship. Every moan, every sigh that escaped Elise's lips served as a guide, leading Julian deeper into the labyrinth of her desires. In response to his touch, Elise's hands explored the planes of Julian's body, her fingers deftly unwrapping the layers of fabric that separated them. Julian's swim trunks were discarded with a urgency that spoke volumes of their mutual need, and for a moment, they both marveled at the sight of their bodies entwined on the bed. The heat of their desire was a palpable force in the room, a living entity that seemed to pulse in time with their racing hearts. Julian positioned himself above Elise, his gaze locked with hers as he prepared to climb hell as she shone. The sensation of their bodies joining, sending waves of pleasure coursing through them both. They moved together in a dance as old as time, their bodies finding a rhythm that was both familiar and completely new. Each thrust, each kiss, each whispered word of encouragement and desire brought them closer to the precipice of their passion, a final of sensation that promised to sweep them both away in a maelstrom of ecstasy. As they reached the apex, their bodies tensed, the world outside their shared ecstasy fading into insignificance. With a final, powerful surge, they both tumbled over the edge, spent and sated. Julian collapsed onto the bed beside Elise, their bodies still connected as they struggled to catch their breath. The room was filled with the scent of their lovemaking, a heady mist of sweat and desire that served as a potent reminder of the passion they had just shared. As the last vestiges of daylight surrendered to the encroaching shadows of twilight, Elise and Julian lay entwined, their bodies sleek with the remnants of their shared passion. The room was bathed in a soft, ethereal glow, the fading light casting a warm golden hue over their spent forms. The silence that enveloped them was not uncomfortable. Rather, it was a silence rich with the unspoken understanding that they had crossed a threshold from which there was no return. Their lovemaking had been a revelation, a physical manifestation of the deep connection that had been simmering beneath the surface since their first encounter. Elise nestled comfortably in the crook of Julian's arm, traced the patterns on his chest, her touch a gentle reminder of the intimacy they had just shared. Julian, his fingers lazily twining through her hair, pressed a tender kiss to the top of her head, a wordless affirmation of his feelings for her. I hope you're not expecting a repeat performance anytime soon, Elise said, her voice a soft, sultry purr that resonated with the undercurrents of their newfound closeness. I might need a little time to recover, Julian chuckled, the sound a low rumble in his chest. I think I can manage to control myself for a few hours, he replied, his tone light yet laced with an undertone of sincerity, but no promises beyond that.
Teir lauter minglet with the quietstines of the Rome, a testament to te ase with which they could navigate te delicate balance between playfulness and profound connection. As teir mirt subsided, amore serious not entere teir conversation, the weight of teir shared experience lending gravity to teir words, tis changes everything, doesn't it? Julian Muset, his gaze fished on the sailing above, his mind churning with the implications of their actions. Elise propped herself upon one elbow, ergring arching his face for signs of regret or uncertainty. It does, she acknowledged, but that doesn't mean it has to change us for the worse. We can choose to see this as a new beginning, a chance to explore what we could mean to each other. Julian turned to look at her, his blue eyes reflecting the depth of his emotions. I want that, Elise. More than anything I want to see her this journey could take us. Their dialogue, a delicate interplay of teasing banter and profound revelations, wove a tapestry of shared dreams and mutual respect. They spoke of their hopes and fears, their past experiences and future aspirations, each word a testament to the sincerity of their connection. As the conversation went on, they lay in silence on the more. The physicality of their encounter lingering in their like a tangible presence. The extent of their love-making, the warmth of their entwined bodies, the gentle rise and fall of their chests as they breathed in unison. All served as bittersweet reminders of the line they had crossed. Yet despite the complexities that lay ahead, there was a sense of richness in their embrace, a feeling of having arrived at a destination that had been preordained by the hands of fate. They had embarked upon a journey of discovery, a path fraught with challenges and obstacles, but on it had promised a love that was both profound and transformative. As night descended upon the house, cloaking it in its velvety embrace, Elise and Julian knew that a chapter of their story that had begun in the heat of a summer's day was far from over. Their connection, now cemented by the bonds of intimacy, was a beacon that would guide them through the trials and tribulations that lay ahead. In the quiet sanctuary of Elise's bedroom, they found solace in each other's arms, their hearts beating in rhythm with the quiet pulse of the world outside their window. The aftermath of their passion was a symphony of sensation and emotion, a celebration of the beauty that could be found in the meeting of two souls destined to become one.